Que Dios les bendiga a todos. Amén. Le damos gracias a Dios por este tiempo que podemos compartir en el Señor, la palabra. Así que les quiero bendecir a todos los hermanos, a toda la familia de la fe en esta noche. Quiero compartir una palabra con cada uno de ustedes que el Señor ha estado hablando a mi corazón en estas semanas. Y quiero que podamos abrir nuestra Biblia en el libro de Josué, capítulo 1. Es un texto conocido, una historia conocida, pero que no deja de tener riqueza cada vez que la escudriñamos, que la meditamos en nuestra vida. Y yo le puse como título a este sermón: levantarse es determinarse. Vamos a leer Josué capítulo 1 del versículo 1 en adelante. Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Yo he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta la gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Versículo 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Acá podemos ver en la Biblia que el Señor se presenta a Josué, y quiero en esta noche hablar de 4 puntos específicos o especiales que encontré en este pasaje. Y una de las cosas que encontré en el versículo 1 y el versículo 2 es que el Señor, cuando se presenta a Josué, le dice: levántate. ¿Sí? Dice: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate. ¿Sí? Eso quiere decir que Josué, sin dudas, él estaba caído, estaba deprimido, estaba pasando por un tiempo difícil, había muerto su líder, su mentor, y seguramente se sentía sin propósito, se sentía desesperado porque no sabía cómo iba a continuar todo lo que el Señor había prometido con sus vidas, y estaba pasando por un momento de crisis, por un momento difícil. Pero dice la Biblia que el Señor, cuando se presenta a él, le dice: levántate. ¿Sí? Y una de las cosas que el Señor nos anima a cada uno de nosotros en los procesos de crisis que podamos estar pasando es a levantarnos. ¿Sí? Muchas veces nos tocan atravesar diferentes crisis en nuestras vidas, muchas veces nos tocan atravesar diferentes problemas. Creo que ahora estamos pasando una crisis que es a nivel mundial. Pero las promesas de Dios no dejan de ser vigentes para nosotros. A pesar de que nosotros podamos estar pasando por crisis, hay promesas, hay propósitos de Dios, hay una visión de Dios en nosotros que nos lleva hacia una meta. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros estamos caídos? Cuando nosotros estamos así como Josué, ¿qué pasa? Pasa que la promesa de Dios no se acorta, pero Dios no nos puede dar la promesa porque estamos tirados. Entonces el Señor lo primero que le dice a Josué es: levántate. ¿Sí? Y yo quiero decirles a cada uno de nosotros, y a ustedes y a mí, y llevarnos a la reflexión de que muchas veces nosotros podemos tener muchas promesas de parte de Dios. Cada uno de nosotros tenemos promesas de Dios para nuestras vidas, promesas quizás promesas que ya sabemos hacia dónde Dios nos quiere llevar, promesas ministeriales, promesas de familia, y cuántas promesas hay de la palabra de Dios para nosotros que están vigentes, que están ahí para que nosotros podamos tomarla. Pero
Las promesas de Dios el Señor nos da, pero hay algo que Dios no puede hacer por nosotros. Y lo que Dios no puede hacer por nosotros es levantarnos. Esa es una actitud que nosotros tenemos que tomar. Por eso el Señor le dice a Josué, levántate. No le dijo, Josué, te levanto y te llevo a la tierra prometida, sino que le dijo, Josué, levántate. Y cuando nosotros estamos pasando por diferentes crisis, es ahí donde nosotros tenemos que levantar nuestra cabeza, levantarnos del lugar de la depresión, de la tristeza y pasar al nuevo tiempo, a la nueva temporada que el Señor preparó para nosotros para alcanzar los planes y los propósitos de Dios en nuestra vida, ¿sí? Y pensaba que cuando nosotros estamos pasando por momentos difíciles, por momentos de crisis, algo que aprendía en estos días es que muchas veces nosotros elegimos estar en crisis antes que estar en Cristo. Y la diferencia de estar en crisis a estar en Cristo es que nosotros todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Cuando yo estoy en Cristo, todo lo puedo. Cuando yo estoy en Cristo, yo me levanto. Cuando yo estoy en Cristo, no miro la circunstancia que está a mi alrededor, sino que yo veo el plan de Dios y el resultado de Dios en mi vida, el propósito de Dios terminado en mi vida. Entonces, a pesar de que yo tenga que pasar por un momento de crisis, yo estoy en Cristo. ¿Sí? Muchas veces nosotros como cristianos elegimos estar en crisis. Muchas veces nos quedamos en la crisis y decimos ya no puedo más, Dios no está conmigo, el Señor me abandonó, y comenzamos a decaer en nuestra fe y comenzamos a decaer en las promesas que el Señor tiene para nuestra vida, comenzamos a dudar, abrimos nuestros oídos a otras voces antes que a la voz del Señor. Por eso, como yo les decía, si hay algo que Dios no puede hacer por nosotros es levantarnos. Las promesas de Dios sí van a estar para nosotros, pero Él no nos puede levantar. Pero cuando el Señor vino a Josué, le dijo, Josué, levántate. Y así que Josué, cuando leemos las Escrituras, bueno, él se levanta y vamos a ir analizando más adelante, pero yo quiero animarte en este tiempo a que cada uno de nosotros en este tiempo podamos levantarnos, que dejemos de victimizarnos en la situación de lo que estamos viviendo, de que ya no podemos congregar, de que quizás el Señor no está con nosotros, de que mira lo que está pasando, que el dinero no me alcanza. Muchas veces nosotros elegimos quedarnos en esas crisis antes de levantarnos en fe, en victoria, hacia la promesa que Dios ya nos dio. Así que la promesa de Dios está para vos y está para mí. Está en nosotros levantarnos. Por eso yo le puse como título a este mensaje, levantarse es determinarse. Cuando yo me levanto, yo tomo una determinación de alcanzar los planes y los propósitos de Dios con mi vida, ¿sí? Y las crisis, algo también que aprendía, es que las crisis muchas veces traen amargura a nuestra vida. Cuando nosotros pasamos por crisis es como estar en un trago amargo. Es como estar pasando por un momento de amargura, ¿no? Pero, sin embargo, la palabra de Dios dice en el Salmo que la palabra de Dios es dulce como la miel. Entonces, si la palabra de Dios es dulce como la miel, ¿por qué nosotros muchas veces saboreamos el sabor de las crisis? ¿Por qué nosotros perdemos el sabor de la palabra de Dios? Porque cuando yo saboreo la palabra de Dios, por más que yo esté en crisis, yo me estoy basando en la verdad de Dios, en la dulzura de su palabra. Y sí voy a estar en un momento difícil, quizás metido en un momento de crisis, pero no voy a estar tragando la amargura de la crisis, sino que voy a estar comiendo la verdad de Dios, las promesas de Dios que me van a mantener firme para alcanzar las promesas de Dios en mi vida. Amén. Muy bien. Ahora, lo primero entonces que el Señor le dice a Josué es, levántate. Lo segundo que el Señor le dice a Josué está en el versículo 6. Y el Señor le dice, esfuérzate. ¿Sí? El segundo recomendación, podríamos decir, que el Señor le da a Josué es, esfuérzate. Y el esfuerzo requiere de un cambio, ¿no? Cuando nosotros tenemos que esforzarnos, está requiriendo de un cambio de mentalidad en nosotros, está requiriendo de un cambio en la forma de actuar de nosotros, está requiriendo de que nosotros nos activemos para permanecer, amén, en Dios, para que nuestra mirada pueda estar puesta en Dios y para que nuestros pasos vayan hacia las promesas y los propósitos de Dios en nuestra vida. Por eso el Señor le dice, Josué, levántate, y lo segundo que le dice es, esfuérzate. Y el esfuerzo a nosotros nos quita de la comodidad, porque cuando nosotros nos esforzamos para alcanzar una meta o para alcanzar un plan, cuando tenemos que salir a trabajar, por ejemplo, tenemos que esforzarnos, tenemos que levantarnos en la mañana, tenemos que tomar la determinación de abrigarnos aunque haga frío, viajar y llegar a nuestro lugar de destino, que es nuestro lugar de trabajo.
Cuando nosotros queremos comer algo rico, tenemos que determinarnos, esforzarnos, a poner tiempo, a poner esfuerzo en la cocina y preparar una comida. Todo en esta vida requiere esfuerzo. Y una de las cosas que Dios le dice a Josué es esfuérzate, porque para alcanzar la promesa que Dios le había dado a Josué y que le había dado a la tierra, que le había dado, al pueblo de Israel, de poseer la tierra, requería de esfuerzo, no requería solamente de que ellos estuvieran ahí sentados, sino que Josué tenía que tomar una determinación y era esforzarse para alcanzar las metas y los logros que Dios tenía para el pueblo. Y así Dios también hace con nosotros. El Señor nos dice, esfuérzate. Muchas veces nosotros empezamos a perder, como te decía, el sabor de la dulzura de la palabra. Comenzamos a perder el hambre por la palabra, comenzamos a perder las ganas de estar en la presencia de Dios, comenzamos a perder el deseo de tener tiempos de intimidad, pero eso requiere de esfuerzo. Tenemos que levantarnos y esforzarnos. Si vos te determinás y decís, bueno, yo me voy a esforzar, todos los días de mi vida de ahora en más voy a dedicar, no sé, 20 minutos a la palabra, 20 minutos a la oración, 20 minutos a la intimidad, eso requiere de esfuerzo. El Señor quiere conectar con nosotros. El Señor quiere compartir y tener comunión en el Espíritu con nosotros. Ahora somos nosotros los que tenemos que esforzarnos para disfrutar de esa comunión. La promesa está. Dice la Biblia que el Señor nos creó a su imagen, a su semejanza. La promesa está de que nosotros somos hijos amados del Señor. La promesa está de que Dios formó comunión entre el hombre y nosotros. De hecho, la Biblia dice, cuando leemos en los evangelios, que el Señor les enseñará a los discípulos, dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es decir, que el Señor quiere conectar el cielo con la tierra, el Señor quiere compartir eso con nosotros. Desde el comienzo, desde la fundación del mundo, el plan de Dios fue compartir toda su belleza, su poder, toda su gloria con nosotros. Pero eso requiere de esfuerzo. Ahora nosotros tenemos que conectar con Él. Nosotros tenemos que esforzarnos para disfrutar de esa conexión, para disfrutar de esa belleza, para disfrutar de todo lo que Él tiene para nosotros. Por eso, una de las cosas que el Señor le dice a Josué es, esfuérzate, esfuérzate. Y en este tiempo yo creo que el Señor también nos está diciendo, esfuércense. Hijos amados, yo tengo propósito con ustedes, yo tengo planes con ustedes, yo tengo promesas para ustedes, pero ahora ustedes tienen que tomar la determinación de esforzarse para lograr aquello que yo planeé de antemano para cada uno de ustedes. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, nosotros nos levantamos como Josué y nos esforzamos. Lo tercero que el Señor le dice a Josué es, sé valiente, ¿sí? En el mismo versículo 6 dice, esfuérzate y sé valiente, ¿sí? Ahora, para que yo pueda permanecer en los procesos de Dios y para que yo pueda permanecer en los planes de Dios, yo tengo que ser valiente. Y siempre decimos que el camino del cristiano, el camino de un hijo de Dios es solamente para valientes. Es solamente para valientes porque la valentía requiere de que nosotros valentía no es solamente que nosotros demos la cara frente a un peligro y ser valiente frente al peligro. Muchas veces tenemos que ser valientes cuando nos toca renunciar a nuestra voluntad. Muchas veces tenemos que ser valientes cuando tenemos que renunciar a nuestros deseos para que los deseos de Dios estén en nosotros. Muchas veces tenemos que ser valientes cuando el Señor comienza a escudriñar nuestro interior y nos damos cuenta que en nosotros hay falta de perdón. Tenemos que ser valientes para pedir perdón y tenemos que ser valientes para perdonar. Muchas veces tenemos que ser valientes para adquirir los propósitos de Dios, aún negando mis propios deseos, aún dejando de lado mis prioridades. Y eso requiere de valentía. La valentía no es solamente que nosotros digamos, bueno, yo no tengo miedo al coronavirus y voy. No estoy hablando de ese tipo de valentía. Estoy hablando de una valentía que va mucho más allá de enfrentar el miedo, sino que es una valentía que requiere muchas veces que nosotros salgamos de nuestra comodidad y de ese lugar que nos duele para ponernos en el lugar que Dios quiere en nosotros. Muchas veces ser valiente es afrontar cierto tipo de situaciones que muchas veces no queremos atravesar, pero nos toca atravesar porque el Señor sí nos puso en ese lugar. Por eso nosotros tenemos que decirle, Señor, ayúdame a ser valiente, así como lo hizo
Josué, el Señor le dijo: Josué, fuérzate y sé valiente. Pero una de las cosas que me llamaba la atención es que el Señor le dice a Josué: levántate, esforzate, sé valiente, pero había un propósito. Le dijo: porque vos vas a ser el que va a guiar al pueblo hacia la tierra prometida. El Señor le da un propósito, el Señor le da un plan. Y ahí también tiene que ver con la valentía. Cuando Dios nos llama a levantarnos, cuando Dios nos dice: esforzate, sé valiente, no te lo dice por capricho, sino que el Señor nos dice: porque yo con vos tengo planes, porque yo con vos tengo un futuro, porque yo con vos tengo que alcanzar nuevas generaciones. Y cuando nosotros entendemos eso, nosotros nos enfocamos en el propósito de Dios y nos levantamos en fe, nos esforzamos en fe y somos valientes en fe, sabiendo que nuestro destino está en las manos del Señor y que el Señor tiene planes de bien para nosotros y no de mal. Y una de las cosas importantes también que tenemos que tener en cuenta, que la valentía muchas veces nos va a poner a renunciar inclusive a aquello que nosotros más amamos y también al pecado. Porque en este mundo, en este sistema en el que nosotros estamos viviendo, es de valiente decirle no a muchas cosas que el sistema del mundo practica. Es de valiente decir: no, yo vivo una vida de santidad, yo vivo una vida de integridad. Muchas veces Dios te va a pedir cosas que inclusive te va a ser duro abandonar y se te va a hacer difícil dejar. Pero ser valiente implica eso. Decir: bueno, Señor, si vos estás conmigo como le prometiste a Josué, como le prometiste a Moisés, entonces yo voy a ser valiente. Voy a dejar todo aquello que está obstaculizando que yo pueda alcanzar la tierra prometida, que yo alcance tus propósitos en mi vida, y yo me levanto, yo me esfuerzo por conocerte cada día más y voy a ser valiente, inclusive cuando yo tenga que renunciar a mis propios deseos, inclusive cuando yo tenga que abandonar aquello que vos me estás pidiendo para alcanzar tus planes. Y esto fue lo que el Señor le estaba diciendo a Moisés. Es de valientes permanecer en la santidad. Es de valiente permanecer en una promesa. Muchas veces Dios nos da una promesa y parece que pasan los años y a veces no se cumple esa promesa, pero es de valiente aquel que permanece en la promesa. Y yo quiero animar a todos los que están escuchando este mensaje, que quizás el Señor te dio una promesa que esperaste por mucho tiempo, una promesa de, no sé, de una familia, una promesa de un mejor trabajo, una promesa en el ministerio, una promesa de que toda tu familia va a ser salva, y parece que los años pasan y no está llegando esa promesa. Yo quiero decirte que es de valiente aquel que permanece en las promesas de Dios. Es de valiente aquel que no toma el camino más rápido y más corto para alcanzar sus propósitos, sino que valiente es aquel que espera en el tiempo de Dios para alcanzar los planes de Dios en el tiempo que Dios ha determinado para su vida. Amén. Por eso en Primera de Pedro me encanta este texto, yo lo quiero leer rapidito. Hay una promesa que nosotros tenemos como hijos de Dios. Me voy a leer rápido. Primera de Pedro, nosotros como hijos de Dios tenemos una promesa y tenemos que permanecer en esa promesa. Primera de Pedro, capítulo 1 y el versículo 13, fíjate lo que dice. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Vos y yo como hijos de Dios tenemos una promesa de permanecer en el Señor, en la santidad. Tenemos que permanecer en las promesas de Dios, porque ¿qué dice la Biblia? Dice que va a llegar un día en que en Jesucristo va a ser manifestado en la tierra. Es decir, que nosotros estamos esperando el regreso de Jesús. Y tenemos, dice la Biblia, que ceñir nuestros lomos, tenemos que ceñir nuestro entendimiento, tenemos que ser sobrios, tenemos que esperar por completo hasta que el día que Jesucristo sea manifestado. Hoy nosotros peleamos la batalla de la fe. Todos los días de nuestra vida nosotros contendemos por nuestra santidad, contendemos por permanecer en la intimidad con Dios, contendemos por conocer cada día más a Dios, pero estamos preparándonos, estamos esperándonos, porque un día Jesucristo va a ser manifestado en la tierra y vamos a verle cara a cara, y ahí es donde el cielo y la tierra se van a unir y vamos a estar en completa comunión con Dios. Fíjate qué promesa de Dios para nuestra vida.
aparte de los sueños individuales que nosotros podamos tener. Es una promesa colectiva para los hijos de Dios, para la iglesia de Cristo. Por eso nosotros tenemos que permanecer, tenemos que ser valientes, tenemos que esforzarnos, tenemos que levantarnos. ¿Para qué? Para alcanzar esta promesa de Dios en nuestra vida. Amén. Muy bien. Lo cuarto que el Señor le dice a Josué es: medita en la palabra. Amén. Fíjate en el versículo, ya te lo leo. En el versículo 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta en nuestra vida es que nosotros tenemos que aprender a meditar en la ley del Señor, en la palabra de Dios. Y esto es otra cosa que aprendía, que meditar no es solamente adquirir conocimiento de la palabra, no es solamente conocer las escrituras y discernir lo que la palabra quiere decir, sino que también meditar es contemplar. Cuando yo medito en la palabra del Señor, yo estoy contemplando al Señor. Yo estoy contemplando la belleza del Señor. Yo estoy contemplando su gloria. Yo estoy contemplando su poder. Cuando yo medito en la palabra, yo comienzo a conocer al Señor. Y comienzo a conocerlo a Él en persona. Y algo interesante es que el mentor de Josué, que era Moisés, pasaba tiempo en la presencia del Señor. Dice la Biblia que hablaba con el Señor, tenía conversaciones de amistad con el Señor. Él estaba en las alturas, a lo alto de la montaña, subía y se encontraba con el Señor, y el Señor manifestaba su gloria ahí. Y Josué esperaba que Moisés bajara después de haberse encontrado con el Señor. Y el Señor le estaba diciendo lo mismo a Josué: Josué, vos tenés que contemplarme, así como Moisés me contemplaba, vos tenés que contemplarme. Por eso el Señor le decía: medita en las escrituras, medita, hacé como te dijo Moisés, no te apartes de la palabra, no te apartes. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Nosotros tenemos que meditar en la palabra para contemplar al Señor. Y cuanto más contemplamos al Señor, más nos enamoramos de Él. Cuanto más miramos sus ojos, más sus ojos nos queman y transforman nuestro interior. Cuanto más lo contemplamos a Él, más parecidos somos a Él. Por eso nosotros tenemos que decirle: Señor, ayúdame a meditar en la palabra. Y no a leer la palabra porque me toca leer. Eso es lo que quiero decir. No leer la palabra porque, a ver que voy a leer la Biblia y leer un capítulo. Sino que meditar y enamorarte del Señor. Porque cada vez que abras las escrituras con entendimiento, ahí vas a encontrarte con el Señor. Vas a conocer al Señor y vas a conocer sus planes y sus propósitos para tu vida. Y eso te va a enamorar de Él y te va a enamorar del propósito de Dios para tu vida. Y ahí ya vamos a decir como Pablo: todo lo demás ya me es por basura. Ya no me importa más nada, porque cuando vos te enamorás del propósito de Dios en tu vida, para tu vida, todo lo que pudiste haber soñado secularmente ya no tiene ningún sentido. Realmente se convierte en una añadidura. Estás buscando el reino para que esas cosas se te añadan, pero no van a ser nuestra prioridad. No van a ser nuestro primer deseo. Nuestro primer deseo y nuestro único deseo va a ser Jesucristo. Y cuando eso sucede, entonces estamos preparados para alcanzar lo que el Señor nos prometió. Amén. Y otra cosa que yo quiero que podamos analizar en esta noche es que después de todas las recomendaciones que el Señor le da a Josué, le dice: levántate, esforzate, sé valiente, medita en la palabra, contemplame a través de la palabra. Josué toma una actitud, ¿sí? Y eso está en el versículo 11. Dice, el versículo 10 y 11 dice: Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Amén. Una vez que Josué se levanta, una vez que se esfuerza, una vez que es valiente, una vez que medita en la palabra, una vez que contempla el propósito de Dios, se enamora del propósito, se enamora del Señor, Él se activa, Él se determina.
y dice que se acerca a los comandantes, a los oficiales, y le dice, empiecen a preparar comida, empiecen a preparar todo, porque van a tomar la tierra en 3 días. Puso una fecha, una determinación, una fecha para alcanzar lo que el Señor le había prometido. Amén. Y eso es lo que pasa cuando nosotros vivimos en esta realidad. Cuando nosotros somos personas que contemplamos al Señor, que nos esforzamos por estar en su palabra, por vivir en la santidad. Cuando nosotros somos valientes frente a todo lo que el sistema del mundo nos ofrece, por agradar al Padre, por hacer la voluntad del Padre. Cuando nosotros no estamos caídos, sino que nos levantamos y determinamos en nuestra vida meditar en la palabra. Meditar en los planes de Dios, nuestro interior comienza a ser transformado y nosotros ya comenzamos a poner fechas de transformación en nuestra vida. Decimos, bueno, yo ya no quiero más esto. Yo antes era, no sé, una persona que estaba metida en esto, pero yo ahora me doy cuenta que esto yo no lo quiero más. De ahora en más yo voy a transformar esto en mi interior. Y comenzamos a poner fechas de transformación y de cambio en nuestra vida. Y esto es fácil. Si en este tiempo nosotros decimos, yo quiero ser una persona esforzada, quiero ser una persona valiente, ponete metas fáciles para alcanzar. Decir, bueno, de ahora en más, como te decía hace un ratito, voy a comenzar a orar 20 minutos más. Voy a comenzar a leer un capítulo de la palabra y voy a meditar en ese capítulo y voy a ver qué es lo que Dios quiere hablarme en este día. Comenzá a determinarte y decir, bueno, de ahora en más, yo todos los días no voy a irme de mi casa sin estar en la presencia de Dios, sin encomendarle mi día, pero no una oración rápida, Señor, bueno, te entrego mi día en el nombre de Jesús, amén, sino, Señor, yo quiero estar con vos, yo quiero contemplarte, yo quiero conocerte, y que esos minutos sean minutos de oro en la presencia de Dios. Y yo te aseguro que tu vida va a comenzar a tener un vuelco, un cambio radical que te va a transformar en una persona que alcanza los propósitos de Dios en tu vida. Amén. Una persona que se determina a crecer en la palabra. Una persona que se determina a crecer en la oración. Como te decía, una persona que se determine crecer en los tiempos de intimidad. Una persona que haga de la presencia de Dios su cultura. Su cultura, es decir, yo no puedo vivir si no estoy en la presencia de Dios, yo no puedo vivir si no como las escrituras, yo no puedo vivir si no lo busco al Padre en oración. Y cuando nosotros comenzamos a hacer eso, comenzamos a tener la actitud de Josué, comenzamos a ordenar nuestra vida, comenzamos a ordenarla, porque cuanto más cerca del Señor estamos, más nos parecemos a Él. Y Él comienza a revelarse en nuestra vida y a mostrarnos qué cosas tenemos que ordenar. Y hay muchas cosas que nosotros muchas veces tenemos que ordenar en nuestra vida. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que determinarnos y decir, bueno, así como Josué en 3 días vamos a tomar la tierra, nosotros tenemos que decir, bueno, yo tengo, no sé, los que tenemos desórdenes en la finanza, tenemos que decir, no sé, en 1 año yo no tengo que deberle nada a nadie, por ejemplo. O decir, no sé, el que quizás tiene problemas en sus vínculos, el que está teniendo problemas con sus seres queridos, las personas que quizás están aflorando el rencor contra sus hijos, contra sus padres, contra, no sé, contra un familiar, y tiene eso ahí escondido, guardado en su corazón. Poner una fecha, una determinación y decir, yo mañana voy a hablar con mis padres, les voy a pedir perdón, voy a arreglar esta cuenta para que yo pueda ser libre y alcanzar los planes de Dios en mi vida. Y si tengo que pedir perdón, como valiente en el Señor que soy, voy a pedir perdón. Y si tengo que perdonar, voy a perdonar a aquel que me ha ofendido. Son cosas que nosotros son como hábitos simples, cotidianos, que nosotros tenemos que ordenar en nuestra vida. Si vos estás viviendo vínculos que están fuera de la voluntad de Dios, desordenados en la voluntad de Dios, lejos de la santidad, es algo que hay que ordenar. Señor, ayúdame a ordenar esto en mi vida. Y el Señor comienza a transformar nuestro interior y comienza a ponernos en nuestra mente el plan que Él ya diseñó para nosotros, que es alcanzar la tierra prometida. Y lo que me llama la atención de toda esta historia, ¿no?, de Josué, los que conocen la historia, es que lo que quizás con Moisés tardó 40 años en alcanzar, que fueron 40 años en el desierto, este jovencito se determina en su interior en ser valiente, en alcanzar los planes de Dios, y en 3 días toman la tierra que 40 años le llevó a Moisés, y que ni siquiera Moisés entró, ni la generación anterior entró.
Si bien es cierto que es una ley que las generaciones que vienen van a ser generaciones que van a alcanzar cosas que hoy nosotros como generación estamos preparando el camino, pero es increíble ver cómo este hombre logró llevar al pueblo hacia la promesa que Dios tenía para ellos. Amén. Por eso cuando nosotros nos determinamos en hacer aquello que Dios quiere que hagamos, cuando nos determinamos en alcanzar los propósitos de Dios, cuando nos determinamos en estas 4 recomendaciones que Dios le da a Josué, nosotros podemos alcanzar propósito. Y escuché una frase que me encantó, decía que cuando nosotros no ocupamos el tiempo, ¿no? Cuando nosotros no ocupamos el tiempo para determinarnos en ser transformados y en alcanzar las cosas que Dios tiene para nosotros, ese tiempo va a ser ocupado en otra cosa que nos va a desvirtuar y nos va a desenfocar de aquello que Dios sí tenía planeado para nosotros. Como yo te decía, ¿Dios tiene promesas con tu vida? Sí, pero hay algo que Dios no puede hacer por nosotros, es levantarnos y obligarnos a ser fuertes, valientes, determinados. Eso es algo que tiene que nacer de nuestro interior. El Señor no va a venir a decirte, ¿qué pasa que no me estás buscando en intimidad? ¿Qué pasa que no abriste las escrituras? ¿Qué pasa que estás ahí tirado, enroscado en la crisis y no estás fortaleciéndote en Cristo? Es algo que Dios no puede hacer por nosotros. Nosotros tenemos que determinarnos en nuestro interior para alcanzar los planes de Dios con nosotros. Amén. Y por último quiero leer Job, capítulo 22 y 28. Job 22, 28. Dice: determinarás asimismo una cosa y te serás firme, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. ¿Qué significa esto? Que cuando yo determino que mi enfoque está en la voluntad de Dios, ahí viene el alumbramiento a mi vida, ahí viene la luz a mi vida. ¿Sí? Primero que tengo que hacer, determinarme. Dice, determinarás asimismo una cosa y te serás firme, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. No es que viene la luz a mi vida y ahí yo puedo ordenar mis caminos, no. Primero yo determino ordenar mis caminos, primero determino estar firme en aquello que yo me quiero enfocar, que es hacer la voluntad de Dios, y ahí comienza el alumbramiento en mi vida. Ahí viene la luz y el Señor comienza a través de su luz, a través del Espíritu, a mostrarme aquello que Él ve en mí. Porque cuando Dios nos ve, Dios ve propósito, pero muchas veces nosotros no vemos el propósito de Dios en nosotros. Por eso tenemos que determinarnos en ordenar los caminos para poder ver los propósitos de Dios completos en nosotros. Amén. Así que esto era lo que yo quería compartir con cada uno de ustedes, esta palabra de Dios, que nosotros podamos ser personas esforzadas, que podamos ser valientes en este tiempo difícil, donde, como te decía, el sistema muchas veces nos oprime a hacer todo lo contrario a la voluntad de Dios, que podamos ser personas que no estén tiradas ahí sufriendo, sino que podamos levantarnos en Cristo y que podamos alcanzar los planes que el Señor tiene con nuestra vida. Amén. Así que el Señor te bendiga en esta noche.